Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto estar nuevamente compartiendo los jueves micológicos de la Asociación Micológica Carlos Pegazzini. Hoy nos va a dar su presentación el doctor Carlos Salvador Montoya. Él es biólogo, recibido en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú, como biólogo, y después hizo también su trabajo de maestría en la Universidad Federal de Santa Catarina, en Brasil, y su doctorado en la Universidad del Nordeste. Actualmente es profesor adjunto en la sección Micología en el Instituto Criptogámico Fundación Miguel Lillo en Tucumán, y su tema de estudio se refiere a diversidad sistemática y conservación de los agaricomicetes sudamericanos, especialmente al orden poliporales e himenoquietales. Bueno, hoy nos va a deleitar con su presentación de la taxonomía de la conservación, aportes al conocimiento de los agaricomicetes de las yungas tucumanas para el desarrollo micológico regional. Bueno, ahí yo antes que empiece una pregunta, pero del tema. Usted piensa que lo va a explicar en su presentación. ¿El desarrollo micológico regional a qué se refiere? Bueno, eso es una pregunta, pero pienso que lo va a explicar en su presentación. Sí. Y gracias por haber aceptado participar, y es un gusto que continúe participando en la Pegazzini en los Juegos Micológicos. En primer lugar, quisiera agradecer a todo lo que fue posible para esta charla aquí con todos, principalmente a Sofía, a María y bueno, a todos los que pudieron estar involucrados. Y bueno, ahora voy a comenzar la charla, voy a apagar mi cámara y voy a hacer la presentación. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Bueno, para iniciar esta charla, bueno, primero muchas gracias por la invitación. Y esta charla más que todo lo quería traer para que tanto la Sociedad Micológica de la Sociedad Carlos Pegazzini como algunos de los colegas que están también presentes en esta charla, dar a conocer lo que venimos desarrollando en la región de Tucumán, principalmente en la Fundación Miguel Lillo, en el Instituto Criptogámico. Yo encargado principalmente de trabajar con los agaricomicetos, que antes eran los baciomicetos también, pero principalmente con taxonomía, pero dándole un valor más a ese tipo de trabajo que he llevado también a la conservación, y que eso también involucra de una forma el desarrollo micológico en la región principalmente de Tucumán. Por eso el título de la presentación de la taxonomía de la conservación, aportes al conocimiento de los agaricomicetes de las yungas tucumanas para el desarrollo micológico regional. Hola, buenas tardes. Bueno, de una forma resumida que ya hizo la presentación la doctora Sofía, bueno, yo estoy más o menos teniendo una experiencia en desarrollo de trabajo científico, principalmente taxonomía sistemática de agaricomicetes, principalmente los órdenes poliporales y himenoquietales. También he llevado un trabajo de filogenia, ecología y distribución de los mismos órdenes, así como de otros grupos del reino fungi. Y también presento una experiencia en el diagnóstico de enfermedades de plantas, en este caso de plantas ornamentales como de plantas de cultivo, que tuve esa experiencia de compartir en un laboratorio en Miami, en Florida, en el Tropical Research and Institution Center, que se encarga principalmente en el diagnóstico de enfermedades de plantas. Y que actualmente ya me encuentro en una posición de planta permanente como profesor adjunto en el Instituto Criptogámico de la sección Micología del área botánica de la Fundación Miguel Lillo, que tiene como misión principal investigar la flora, fauna, fungo y gea, promover la protección de los recursos naturales, equilibrar la biodiversidad y transferir conocimientos para el beneficio de la sociedad
y la ciencia. Y en este caso, yo vengo aquí a trabajar en el Instituto Criptogámico para sacar adelante los trabajos de investigación, principalmente con agaricomicetas. El Instituto Criptogámico ha venido desarrollando muchos trabajos con respecto al reino fungi, pero los agaricomicetes como que ha sido un poco no tan desarrollado. Ya que antes de mi llegada se encontraba trabajando aquí el doctor Rob Singer, que trabajó muchísimo con los hongos del reino fungi, en la cual el herbario Lee, que se encuentra aquí en la Fundación Miguel y yo, resguarda y cuida mucho las colecciones de doctor Rob Singer. Y bueno, entre las colecciones tenemos 761 especímenes tipos registrados en el herbario, y de los cuales el 70% de ellos representan los basionicetos. Eso más o menos el doctor Rosinger realizó trabajos desde los años 1940 y 1950, pero después de esos años, colegas nuestros, principalmente de Argentina, han ido desarrollando investigaciones y colecciones por acá, pero alguien desarrollando trabajos y proyectos netamente con agaricomicetes en Tucumán no se había establecido hasta el momento. Y bueno, ahora vengo de una forma para poder impartir y enseñar a los alumnos y estudiantes de acá a desarrollar proyectos de investigación con respecto a los agaricomicetes. Por ello, aquí presento a algunos integrantes también del Instituto Criptogámico, como la doctora Miriam Catania, la licenciada Patricia Medina, licenciada Teresa Pereira, entre otros técnicos, desarrollando trabajos y proyectos interdisciplinarios, pero también multidisciplinarios, en la cual también hago parte de proyectos de otros institutos, como el Instituto de Taxonomía, Fanerogámico y Paneología, dirigido por la doctora Eva Bulacio, y también de área de biología integrativa, como la doctora Mariana Baloy y la doctora Grisela Pocas. Y también teniendo en parte colaboración con investigadores externos, en este caso hay algunos personajes conocidos como el doctor Orlando Fabián Popov, el doctor Nicolás Ribeiro, la doctora Natalia Mar Ramírez, pero también otros más externos como el doctor Ricardo Reller Santos, ya debe ser muy conocido entre muchos colegas de acá también, profesor también de la Universidad Federal de Santa Catarina, y una colega y amiga muy especial también, la doctora Genevieve Cates, que hasta ahora sigue viajando por varias partes de Sudamérica trabajando con hongos agaricomicetos, y en la cual siempre llevo compartiendo algunas colecciones para poder llegar a una determinación. Bueno, con respecto a lo que voy desarrollando en la Fundación Miguelillo, en el Instituto Criptogámico, es con respecto a diversidad, taxonomía sistemática de agaricomicetes, filogenia, distribución y ecología de agaricomicetes, también interacción huésped patógeno fúngico y conservación de agaricomicetes del NOAINEA. Estos 4 temas de interés, tanto mío como de los alumnos que vienen a consultarme en el laboratorio. Y de esta forma también surgió un grupo de investigación, también liderado por mí, iniciativa de los estudiantes, para que ellos sean parte de un grupo para desarrollar diferentes proyectos, principalmente con hongos xilófagos. Por eso el nombre es Xilofungi, TF, que se refiere a los bosques tropicales, que está más direccionado también a la parte de conservación, en la cual se desarrolla trabajo de diversidad y conservación, monitoreando y realizando colectas en áreas amenazadas, principalmente las yungas tucumanas, y también impartiendo y difundiendo todos esos conocimientos como ciencia ciudadana. De una forma, ellos también son parte de este grupo y van desarrollando de una forma acrecentando los conocimientos. Por ello aquí les presento algunos estudiantes que son parte de este grupo de investigación, en la cual más que todo tienen interés en la taxonomía sistemática de agaricomicetes, y algunos también con la parte de interacción huésped con patógenos fúngicos. Otros más enfocados a la parte aplicada, también la búsqueda de bioinsumos, o también en la parte de producción, y otros integrantes también en la parte de conservación, como
establecimiento de bancos de cepas, el cepario, o la divulgación y documentación de la diversidad fúngica. Más o menos esto dando introducción de lo que venimos haciendo aquí en el Instituto Criptogámico con los colegas, tanto del mismo instituto como de otros, pero aquí ya vengo a mencionarles 3 estudios de casos que ya hemos venido desarrollando y publicando principalmente con respecto a hongos lignícolas de las regiones tucumanas, de las yungas tucumanas. En este caso, con un estudio de casos de Plutus xylophyllus. Otro caso también de estudio con Phyllonotus texterae, en este caso llevado más a la conservación, dándole un estado de una evaluación para un estado de conservación de la misma especie. Y un caso más que todo inverso al anterior, en la cual esta especie, Pleurotus ricki, ya se encuentra evaluada en la lista roja, pero localmente como que no se sabe mucho si se encuentra en un estado de amenaza o no se encuentra. Bueno, en el caso de Plutus xylophyllus, esta especie pertenece al grupo Cervinus, en la cual este grupo también comprende complejos taxonómicos. Y muchos de los especímenes de Plutus xylophyllus han sido previamente determinados como Plutus cervinus. Actualmente ya se encuentra publicada filogenia de este grupo con sus integrantes, incluidos Plutus cervinus y Plutus xylophyllus, y ya se encuentra delimitado muy bien morfológicamente, en la cual se puede diferenciar principalmente micromorfológicamente, ya que macromorfológicamente son muy parecidos entre ambas especies, Plutus xylophyllus y Plutus cervinus, pero Plutus xylophyllus presenta 3 tipos de cistidios a diferencia de Plutus cervinus. Plutus cervinus y xylophyllus pueden presentar estos cistidios más o menos metuloides con 5 se puede decir ornamentas o 5 puntuaciones, 5 elevaciones, pero xylophyllus puede tener hasta 3 o inclusive ninguno y solo un cistidio metuloide de una sola punta, lo que lo diferencia de la otra especie. Pero nosotros queríamos ver un poco más allá con respecto a su distribución geográfica y qué datos nos podría mostrar a nivel ecológico. Hasta el momento publicado se encontraba esta especie de una forma generalista y con reportes tanto en la selva atlántica de Brasil como en la región pampeana, en el sur de Brasil. Aparte de los registros ahí sueltos, como se reportaba en Perú, en Argentina, también Chile, pero no se tenía mucho con respecto a la parte de información ecológica. Entonces eso nos llevó a la pregunta de cuál es la distribución geográfica de Plutus xylophyllus en América y qué datos ecológicos existen sobre esta especie. Entonces, de una forma registrando y obteniendo diferentes registros de esta especie, principalmente de GBIF, en la cual consideramos algo mucho más seguro, en la cual las informaciones tendría que tener un registro de herbario, ya que previamente nosotros podíamos considerar que fue revisado morfológicamente ese material, ya con una base de revisión morfológica, porque hemos encontrado que otro registro solo era meramente observación. Aparte de registros publicados oficialmente, podemos observar que la especie realmente presenta una distribución muy generalista en diferentes dominios fitográficos propuestos por Morrone en 2020, en la cual se puede encontrar en 8 dominios geográficos en América del Sur, América Central y parte de América del Norte. Eso llevando a esta información con estos ecosistemas o dominios fitogeográficos. Pero también quisimos más o menos explorar un poco más tomando en cuenta otro tipo de distribución de otros tipos de ecosistemas, en la cual hemos también bloqueado un mapa con respecto a los diferentes fragmentos de los bosques tropicales estacionalmente secos, o mejor conocidos como BTS. Y lo que podemos observar aquí, algo muy peculiar, que muchos o la mayoría de los puntos de Plutus xylophyllus
de una forma encajan o caen por encima de estos fragmentos de estos bosques. Tanto en la propuesta de Sarkinen en 2011 como de la propuesta del mismo Dreyfus, donde es parte de Darin Prado y Pennington en 2016, y podemos observar que realmente algunos de los puntos caen ahí, dando posiblemente la posibilidad o la hipótesis que dentro del concepto morfológico de Plutus xylophoros pudiera existir alguna otra especie críptica o no descubierta, ya que es conocido dentro de los bosques estacionalmente secos mucho endemismo en estos ecosistemas. De momento no hemos tenido una herramienta que es la parte molecular para poder secuenciar mucho de los materiales, principalmente los que son externos, pero es solo de momento una hipótesis que se podría plantear. En el trabajo, de momento hemos considerado la conclusión de que si la especie es generalista, distribuida en diferentes dominios fitográficos, debido a la falta de ese resultado de esa herramienta, la parte molecular, ya que solo existen 5 materiales de Plutus xylophoros secuenciados, principalmente en el centro de Brasil, que caen justamente en estos bosques tropicales estacionalmente secos, pero sería bueno llevar más adelante, y con el grupo también estamos llevando adelante eso para realmente verificar una de las dos hipótesis, debido a que el material tipo de Plutus xylophoros se encuentra es de la plata, descrito por Spegacén como Entoloma xylophoros. Bueno, aquí con respecto a este es un trabajo más netamente de distribución geográfica, pero ya nos lleva más o menos a conectar con otra especie que también es endémica de estos bosques tropicales estacionalmente secos. En este caso estamos hablando de Phelinotus texerae. Phelinotus texerae es un políporo parásito de especie de Fabaceae y que, ya lo había mencionado, es endémico de estos bosques tropicales estacionalmente secos. Hasta el momento solo presentan 16 especímenes, por lo que se podría dar también una especie rara de estos bosques tropicales estacionalmente secos. Y que los pocos especímenes que presenta están distribuidos en estos herbarios tanto de Perú como de Brasil y de Argentina, norte de Argentina, como CETES y Corrientes, y también Colombia. Pero puede ser que existan aún más, porque muchos de esos materiales pueden haberse confundido con una especie hermana de Phelinotus texerae, en este caso Phelinotus pyrtadeus. De acuerdo con la propuesta de Dreyfus, Phelinotus texerae se encuentra distribuido principalmente en los grupos florísticos o núcleos florísticos de la Caatinga, Misiones, Pedemonte, Costa de los Andes y valles intraninos del norte. Esto es más o menos lo que se conoce sobre esta especie, pero hasta el momento no se ha dado una evaluación con respecto al estado de conservación de esta especie a nivel de América. Por lo que, de una forma, nuestro grupo ha podido evaluar realmente si esta especie se encuentra en un estado de amenaza o un estado de más o menos críticamente amenazado. Una forma para hacerles acercar sobre los bosques tropicales estacionalmente secos, bueno, como ya mencionado, presenta diferentes fragmentos que están distribuidos a lo largo de América del Sur y también parte de América Central y Norte. Presenta una peculiaridad estos bosques estacionalmente secos, como una estacionalidad climática muy marcada. Tiene una estacionalidad climática seca, muy larga, y el periodo de lluvia es muy corta, dando en la precipitación anual menor de 1800 milímetros, de los cuales solo dentro de 3 a 6 meses reciben apenas 100 milímetros. Y con respecto a su distribución, en este caso como núcleos florísticos, los núcleos o los fragmentos que se encuentran al sur de América del Sur comparten una fitofisionomía
compartiendo especies principalmente entre estos grupos, mientras que los grupos del norte, o de América, la parte norte de América del Sur, presentan otra fitocenología y otras especies arbóreas. Los que se encuentran en los valles intraandinos, algunas de sus especies pueden compartir con los núcleos del sur de América del Sur. Aquí más o menos representa este filograma con respecto a la presencia o ausencia de especies, pero lo que, a pesar que presentan esas diferencias de especies arbóreas, Phalaenopus texerae rompe ese esquema, encontrándose en la Caatinga, en Misiones, en la parte del núcleo pedemontano, en los valles internos, principalmente en la costa de Perú, y también en la parte de los valles internos de Colombia. Entonces, de una forma, dando una información además que realmente Phalaenopus texerae puede ser una especie mucho más antigua antes de esa fragmentación de estos bosques. Y con respecto al estado de la cobertura arbórea de estos bosques tropicalmente secos, desde el 2001, con registros de Olson y colaboradores, hasta el 2010 por Portillo, Quintero y Sánchez Azofeifa, mencionan que hubo una reducción del 60% de la cobertura arbórea en los diferentes fragmentos de los bosques tropicales estacionalmente secos. Un poco alarmante ante el corto tiempo de 9 años realmente. Con unos colegas de Brasil estuvimos viendo que realmente puede ser mal versionado los datos posiblemente, pero es lo que se registra publicado. No tenemos mucho la idea en realidad, pero lo que menciona es que diversos lo que pudo haber reducido todos esos fragmentos, principalmente a los peligros como factores naturales, incendios provocados o incendios naturales, también deforestación, expansión agrícola, la expansión de la ganadería también, y la introducción de especies exóticas, lo que hayan contribuido en ese 60% en la reducción de la cobertura arbórea. Pero mucho más allá de este dato previo, también quisimos observar mediante un programa de plataforma que lo pueden utilizar con respecto al de Global Forest Watch Platform, que aquí está en link, que pueden aprovechar, si realmente es este dato de 60% o es un dato mucho más real realizando con este programa, en la cual se realizaron diversos polígonos en donde se fue registrada la especie, como en este caso la caatinga, que tiene 13%, las yungas del norte argentino y parte también de Bolivia, dando un resultado, una reducción del 27%, la costa del Pacífico del Perú, los valles andinos también, con un 10%, y parte del norte de América del Sur, entre un 8,5% y un 7%. Sumando todo, principalmente también de otros fragmentos de los bosques tropicales estacionalmente secos, dio un total de 45%. No tan alejado de este 60%, pero acá estamos hablando de desde 2001 al 2023, casi 22 años por ahí, aproximadamente. Entonces, sí, realmente estos bosques se encuentran muy amenazados. Y tomando estos datos más otros datos como tiempo generacional de 30 años que puede desarrollar biomas de esta especie, también el número de sitios que fue observado, el número de colectas que son 16 y 7 sitios hasta el momento, se dio una evaluación dando en este caso de un estado de conservación de vulnerabilidad, una especie vulnerable, en la cual el tamaño poblacional actual de Phalaenopus texerae en los bosques tropicales estacionalmente secos fluctúa entre los 10.000 y 20.000 individuos maduros o bien desarrollados en los bosques tropicales estacionalmente secos, del cual en 10 años tendrá una reducción de menor o igual de 1.000 individuos. En este caso,
siendo importante la protección de estos bosques y principalmente también de esa especie Phalaenoptera, debido a las diferentes causas y la reducción de su hábitat en estos ecosistemas. Bueno, hasta el momento hemos visto de una especie que no presentaba una evaluación, pero a continuación vamos a ver una especie que es de una forma tratada inversamente, en este caso de Pleurotus ricci, ya que se encuentra categorizada como cercanamente amenazada, ya casi entrando a una situación de amenaza, en la cual Pleurotus ricci se puede identificar macromorfológicamente, principalmente por la presencia de este velo universal en parte del margen. También presenta escamas marrones en el centro del basilioma, así como en el estípite, y bueno, tiene esa forma infundibuliforme con laminillas decurrentes. Algunos datos de Pleurotus ricci tenemos que es saprófita, que crece sobre troncos muertos de angiospermas en bosques neotropicales húmedos. Hasta el momento no se menciona algún tipo de especificidad. Los pocos registros que tiene se han documentado hasta el momento y son de 10 ejemplares en total, lo que hace una especie rara para América del Sur. Ya voy a mencionar más adelante su distribución. Y se menciona que es una especie comestible. Singer ya lo documenta a esta especie como comestible, pero debido a su rareza y poca información, no aparece ampliamente utilizada en cultivo, ¿no? En la producción. De una forma acá, mostrando la distribución de Pleurotus ricci, muchos de los registros de esta especie han sido en la selva atlántica de Brasil, así como en la región pampeana. Y solamente 2 especímenes que fue documentado por Singer en 1940 y 1950 fueron para las yungas tucumanas. No existen más registros, probablemente algunos colegas en expediciones habrán podido colectar y registrar, pero yendo a publicaciones efectivas es lo que hasta el momento he podido registrar. Si por ahí algún colega tiene más registros, ayudaría muchísimo para el aporte de este proyecto que estamos realizando no solo con el Instituto Criptodinámico, sino con otros institutos, como el Instituto de Taxonomía Panorámica y Palinología, en la determinación principalmente de sustrato. Pero hasta el momento, con esos 2 registros que Singer ya había documentado anteriormente, nosotros hemos ido también a verificar si realmente todavía existía la especie o el hábitat en esos lugares ya ha sido de una forma alterada. Siendo Singer que lo registra principalmente uno de los materiales en 1945, en la localidad de San Javier, en Tafí, en este caso de Tafí Viejo, y otro material que registra también Singer en 1951, el Parque Aconquija. En los años de 1950, el Parque Aconquija tenía ese nombre, pero actualmente sería la región de la Sierra de San Javier y Orcomocho. Entonces, con esos datos previos, con un grupo de investigación hemos ido a recolectar principalmente siguiendo esta metodología principalmente para la conservación de especies de hongos amenazados. En primer lugar, colección de especímenes de hongos, luego la identificación morfológica correspondiente, también el aislamiento, cultivo in vitro, tanto en campo como en laboratorio, luego haciendo el seguimiento de los especímenes aislados para tener cepas puras, y luego la identificación a nivel molecular. En este caso, hasta el momento, tenemos lo que es los materiales deshidratables, las execatas, secuenciados en las regiones ITS y LSU. Con todo esto, ya se puede dar una prueba de viabilidad y preservación, tanto en CEPARIOLIB como en el herbario LIB de la Fundación Miguel. Y bueno, ante los resultados previos que tenemos hasta el momento, tanto en Tafí Viejo como en Orcomolle, en conjunto se pudo registrar o documentar 14 especímenes, 14 troncos cubiertos por esta especie. Durante el otoño
en la selva pedemontana principalmente, entre los 700 y 1200 metros sobre el nivel del mar. Y en este caso hemos podido documentar que muchos de estos registros se muestran sobre madera muerta de Urera baxífera, comúnmente aquí llamado como ortiga árbol, ortiga árbol. Esto hasta el momento no se tenía ese registro sobre esa especie. También hemos encontrado en laurel y en otros troncos que no ha sido posible la identificación, pero en la mayoría de ellos es Urera baxífera. También hemos podido conseguir 3 cultivos, tanto monospóricos como polispóricos. En este caso, polispóricos para llegar más adelante con un estudiante que también está bajo mi codirección para hacer la parte de producción. Y con respecto a los análisis moleculares, podemos observar que sí, realmente fueron coespecíficos con otras secuencias ya publicadas, principalmente de Brasil, de la parte central y sur de Brasil, dando y confirmando que sí se trata de Pleurotus. Pero aquí hay algo muy peculiar que puedo observar en la matriz de estas secuencias, que en una parte muy puntual en la región ITS2 existe una mutación muy puntual, lo que podría también indicar que en la parte de regiones más conservadas y que codifican un tipo de proteína podría ser diferente, ¿no? Es una hipótesis que planteo, más o menos, tendría que más o menos verificar, porque ya he visto en otras especies, justamente Phelinotoxerae, que pude observar ese patrón también, y que realmente con su especie hermana, Phelinotopitaena, hubo diferencias a nivel de otras regiones como TF1, RPB1 y RPB2. Bueno, estos son los resultados previos que tenemos como parte de un proyecto multidisciplinario, y queríamos llevarlo también a un proyecto transdisciplinario, en la cual tenemos otros desafíos pendientes, como documentar ya los datos que tenemos, actualizar el estado de conservación, tanto local como continental, principalmente local, porque durante los años 1950 hasta 1990 también hubo una deforestación en la parte de la selva pedemontana de la región Tucumán, con la introducción de caña de azúcar y también de soja. Entonces hay que ver una forma y monitorear cómo realmente los hábitats o otros registros, no solo de estos dos que ya tenemos registrados, sino en otras áreas como el Parque Nacional de Conchita, si realmente presenta esta especie. Construir estrategias de conservación integral, tanto in situ como ex situ. Promover la divulgación y gestión local, dando a la participación de la ciudadanía también, así como integrar el enfoque de ciencias sociales en la parte económica, geopolítica, política, con normas y leyes. Plantear la producción como herramienta de conservación para poder involucrar también a las comunidades o pueblos originarios y que puedan desarrollar una producción sustentable con respecto a esta especie. Incluir el enfoque técnico-biológico con lo social, territorial, propiamente con pueblos originarios. Y por último, también promover esa articulación entre conservación y desarrollo, que realmente sería algo muy bueno para la protección y conservación de esta especie hasta el momento rara. Bueno, en este momento aquí ya es final de mi presentación. Espero que les haya gustado con estos avances que venimos desarrollando aquí en el Instituto Criptogámico de la Fundación Miguelillo, dando a conocer que la parte de conservación puede ser un valor a más a los trabajos taxonómicos, realmente, que se puede también llevar a cabo proyectos de investigación, tanto inter, multi y transdisciplinarios. Y bueno, de una forma agradecer a todos por la asistencia, conmigo en otra oportunidad, y bueno, me quedo aquí para las preguntas pertinentes. Bueno, muchas gracias, Carlos, por la presentación, muy interesante. Abrimos entonces el espacio para preguntas.
Si querés dejar de compartir, así te vemos y charlamos. Sí. Bueno, estoy como María Victoria, pero en realidad estamos duplicadas. Tuvimos un problemita de conexión, por eso estoy usurpando la personalidad de Vicky acá. Bueno, ¿quién quiere comenzar con la ronda de preguntas? ¿Mario? Sí, ¿qué tal? Gracias, Carlos, por la charla muy interesante. Me quedó la duda con respecto a tu presentación de Pluteus xylophilus. Entendí que el material tipo es de la región de La Plata, ¿es así? Sí, sí, exactamente. ¿Y cómo se combina eso con la distribución propuesta que mostraste en los mapas? ¿Cuál es la coherencia ahí? Bueno, de momento nosotros hemos llegado a la conclusión que es generalista, ¿no? Porque nos falta todavía otras informaciones, resultados de la parte molecular. Sería también interesante colectar Pluteus xylophilus en la localidad tipo para ver si realmente es coespecífica con los materiales ya secuenciados de Brasil, que es la región de los bosques tropicalmente secos, ¿no? Para confirmar. Pero de momento queda generalista y el tipo entra también dentro de los 8 dominios fitogeográficos que establece Morrone, ¿no? ¿Con generalista a qué te referís? ¿Que ataca distintos hospedantes, distintos Sí, también, exactamente. Ok. Bueno, porque hay muchos ejemplos de especies que son digamos, de distribución principalmente tropical, pero no olvidemos que las selvas en galería son selvas que arrastran o traen todo lo tropical y subtropical. Claro. Entonces, la especie posiblemente tenga la distribución que vos planteás, pero seguramente la podríamos encontrar en corrientes, entre ríos, si uno lo buscara en esas zonas. Claro, sí, justamente Nicolás Nivero también tiene registros de corrientes, ¿no? Como Plutus xylophilus. Oh, ok, Entonces, gracias. ¿Alguna pregunta más? Yo, Carlos, quería saber, en el caso de Pleurotus ricci, la gente que visita el bosque habitualmente lo conoce, lo consume como un producto silvestre o no es tan conocido. no, hay gente que sí, principalmente estudiantes han ido colectando, pero desconocen la identificación, ¿no? Lo conocen más que todo como gírgola nativa. Eso sí he podido registrar, pero las comunidades o los pueblos originarios de momento han visto la morfología, pero desconocen que es una gírgola. Entonces, ese es otro de los puntos que también estamos llevando más adelante, probablemente el año que viene, de ir a conversar con las comunidades y pueblos originarios para mostrarles esta especie y realmente si tienen algún tipo de conocimiento, ¿no? Este año ha sido más que todo de reconocimiento y exploración para ver si realmente la especie se encontraba en los puntos que CINGE ya había registrado previamente y ver cómo era el estado actual de sus hábitats, ¿no? Si realmente estaba muy amenazado, como para la especie estar en un estado de conservación mucho más crítico o no. Entonces, de una forma ya con estos datos ya podemos ir avanzando con los siguientes. Carlos, perdón, ya que estamos hablando de esta especie, ¿cómo fue la experiencia de obtener cultivos monospóricos de esta especie de Pleurotus? Y bueno, un poco complicado también porque se nos mezclaban un poco con otros esporas, pero sí pudimos separar y aislarlo con justamente la metodología de hacer varias diluciones y después de intentar separar cada una de las esporas ya creciendo en el cultivo, aislándolas como se evaporen, ¿no?
intentando que no haya algún otro contaminante. Claro. Ok, no, quería saber nomás el detalle de, porque, No, sí, de la misma esporada y hemos ido diluyendo prácticamente en diferentes tubos, ¿no? Y claro, bueno, aquí más que todo mis estudiantes a cargo, principalmente Florencia Garzón y Marcela Beretón, ¿no? Ayudaron con esa parte de cultivo monospórico y polispórico, ¿no? Diluyendo principalmente mililitros en un tubo de pendor, eh, realmente raspando todo lo posible de esporas y ahí diluyendo cada 100 en diferentes 5 tubos. Ahí tuvimos más o menos ya la inversión de menor escala. Y el último tubo ya sí con 100 mililitros hemos podido dispersar en toda la placa y ahí ya hemos como que sembrado las esporas. claro. Ok, gracias. Ahí Sofía, bueno, tuvo que irse, pero creo que había dejado también una pregunta. Fue la primera que te hizo una pregunta antes de iniciar la charla, ¿no? Claro, De alguna sí, manera. con respecto al desarrollo micológico Ujú, regional. Y ujú. bueno, sí, o sea, prácticamente el caso de Producto Ricky, estamos llevando adelante ya con la parte de producción, pero como había mencionado, no existe datos o por lo menos publicados, ¿no? De los requerimientos para poder domesticar y tener una producción a gran escala, de repente, que pueda ayudar a las comunidades. Entonces, hemos visto que los cultivos de monospórico y polispórico de Productos Ricky, agar papa PDA, demora más o menos un mes para poder completar la placa. Entonces, de una forma con eso, con las especies comerciales que serían competencia, no es tan rentable. Entonces, tendríamos que ver una forma de poder solucionar eso. En el caso de semilla micelial, sí tuvimos un buen resultado, invadiendo todo el frasco, un frasco de mermelada, se puede decir, a grosso modo, que lo invadió en cuestión de una semana. Entonces, todavía tenemos todos esos datos para ir procesando. Estamos intentando ver también dónde puede cultivar y ver los requerimientos de humedad, luz, sustrato. Igual estamos utilizando ortiga, árbol que librera baxífera, para poder comparar con los sustratos convencionales, ¿no? Que serían avena, cascarilla, entre otros, ¿no? Y bueno, toda esa información después documentarla, ¿no? Pero de momento desconocemos con respecto a la producción, ¿no? Pero sí, eso ya sería como responder la pregunta de Sofía, ¿no? No tenemos todavía muy desarrollado, pero sí estamos avanzando en esa parte. Bueno, ¿hay alguna otra consulta para Carlos? Bueno, Carlos, nuevamente muchísimas gracias por la presentación. Y bueno, nuevamente felicitarte por el cargo en la fundación. Y bueno, a todas las personas por unirse. Vicky, tenemos una nueva presentación de juegos micológicos este mes. Es muy probable, sí, sí. Estamos esperando título y reseña, pero sí, muy probablemente se sume una presentación a mediados de diciembre. Después enviaremos el aviso, pero sería creo que el jueves 18. Bien. Bueno, yo te Bueno, agradezco mucho a todos y bueno, gracias Belén, gracias a Mario por las preguntas. Eso también es muy gratificante para mí, crecimiento y bueno, espero verlos muy pronto también. a ver que hay alguien que levantó la mano. No, disculpen, quería hacer una acotación nomás. Sí. Soy también, fui pasante el año pasado de Carlos en el laboratorio criptogámico. Bueno, también estuvimos ahí trabajando con algunos materiales y haciendo búsqueda bibliográfica. Me acuerdo de que Plutio silófilo estaba citado por Singer para una especie que caía, no recuerdo si en Cafayate o en San Luis, pero era ecorregión de montes. Por lo que decía el bosque de la Galería, probablemente también está creciendo ahí en sauces y quizá algarrobos. No sé la verdad en qué sustrato porque era un registro viejo. Uh-huh.
Muchas gracias, Carlos, por la presentación, estuvo muy buena. Gracias, Jerónimo. Bueno, entonces les agradecemos a todos y a todas. Nuevamente, Carlos, muchas gracias. Y nos encontramos entonces, les vamos a estar diciendo, porque probablemente el jueves 18 sea nuestro último jueves micológico del 2025. Así que bueno. Bueno, hasta luego. Muy bien. Hermosa Muchas presentación, Carlos, hermosa presentación. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, gracias.